El Sistema Radio Nacional de Venezuela trae para ustedes Oído Clínico, comunicación para la salud y la vida, conducido por el doctor Ricardo León, especialista en medicina interna e investigador. Oído Clínico, una producción de Osimaven, salud, ciencia y conciencia como aporte a la soberanía sanitaria. Viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin. Son Dios. Sonreír en medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena luz. La vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. Sonreír en medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena luz. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos al programa Oído Clínico, que se transmite todos los jueves a partir de las 8 de la noche por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estaremos trabajando con mucho placer para todas y todos ustedes, allá en la sala técnica del Master Control, el salsero de la radio, el rey del mambo, Pérez Prado. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, nuestra amiga, paciente también, Ibemar Jiménez. Y quien les habla, Ricardo León, especialista en medicina interna e investigador del Osimaven, que es el Observatorio de Salud, Medio Ambiente e Impacto Social de Venezuela. Desde ya les ponemos a disposición nuestro punto de contacto
puedes enviar un mensaje de texto, puedes enviar un WhatsApp, puedes enviar un Telegram a través del número siguiente, anota allí, 0416-959-0218. Ya lo sabes, un mensaje de texto, un WhatsApp o un Telegram. 0416-959-0218. También están nuestros Twitter, que es @RNBinformativa, y en mi Twitter personal, @RicardoInterni1. Allí puedes enviarnos un mensaje y aclarar cualquier duda, hacernos cualquier duda sobre salud. Recuerda que Oído Clínico, en el transcurso de estos 3 años en el aire, ha sido una ventana para debatir temas de el conocimiento médico, de la salud, pero sobre todo de debatir entre todo el pueblo de Venezuela, en conjunto con todos los invitados que hemos tenido, especialistas del sector salud, los conocimientos, pues ponerlos a disponibilidad y a disposición de todo nuestro pueblo. Construir desde el saber y el conocimiento soberanía sanitaria. Este ha sido el objetivo de Oído Clínico a través de estos. Bueno, este programa tiene realmente de creado 17 años, solo que en Radio Nacional de Venezuela tiene 3 años de fundado, de estar al aire. Nació hace 17 años en Acaribo, en mi pueblo. Y bueno, en este momento, por supuesto, en esta etapa, tiene 3 años en el aire por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Lo retomamos gracias a la invitación del Sistema Radio Nacional de Venezuela para llevarlo a todas y todos ustedes. Hoy estaremos hablando de un tema bastante importante que, bueno, ha surgido a raíz de informaciones recientes, y les hablo nada más y nada menos que vamos a hablar de guerra biológica, bioterrorismo, armas biológicas. Todo ese tema ha surgido en los días recientes debido a que, bueno, Rusia ha denunciado el uso de armas biológicas por parte de Estados Unidos en Ucrania, y lamentablemente a través de los meses y de los días que han pasado, esto ha ido poco a poco evolucionando, ha ido avanzando en función de que la información, bueno, ha ido tornándose más peligrosa o más desde el punto de vista de lo que denuncia pues el gobierno y el Ministerio de Defensa ruso, denuncia sobre el uso de armas biológicas y la fabricación de armas biológicas en Ucrania. Para ese tema estaremos hoy conversando con un especialista en la materia, el doctor Alberto Quintero, quien es viceministro de Aplicación del Conocimiento Científico del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Un tema que tendrá su primera parte hoy, pero que vamos a ir desarrollando en otros programas posteriores, porque es un tema bastante extenso de investigación, un programa que además de ser clínico tiene un poderoso carácter de investigación. Y este programa, bueno, es producto de una investigación que venimos haciendo desde el Observatorio de Salud, Medio Ambiente e Impacto Social de Venezuela, recuperando algunos documentos. Entonces hoy queremos compartirlo con ustedes, esto que forma parte de una investigación que estamos haciendo sobre la construcción o el compilado de documentos y evidencias sobre guerras biológicas en el mundo. Vamos a hablar sobre eso con el invitado, con todos ustedes también. Así que ponemos a disposición nuestros puntos de contacto nuevamente, 0416-959-0218, para que nos envíes cualquier duda que tengas respecto del tema que estamos desarrollando el día de hoy. ¿Qué es una guerra biológica? Bueno, una guerra biológica consiste en el uso de agentes patógenos, por ejemplo, bacterias, virus, hongos o toxinas derivadas de otros agentes patógenos,
para la expansión deliberada de una enfermedad infecciosa de tipo epidémico o no, entre seres humanos, entre animales, pero que persigue un fin de causar la muerte, causar incapacitación y además dañar plantaciones o destruir cosechas. O lo que es lo mismo, su utilización como armas de destrucción masiva capaces de eliminar o incapacitar de manera indiscriminada a un gran número de individuos, pudiendo causar además daños muy graves en el medio ambiente, a la economía, a la sociedad y a las poblaciones de los países donde se han aplicado estas armas biológicas. Hay una diferencia entre lo que se denomina armas biológicas o guerras biológicas y guerras nucleares. El uso de armas nucleares es muy distinto a armas biológicas. La diferencia entre guerra biológica y nuclear, radiológica o química, estriba en que la primera persigue la producción de cuadros clínicos infecciosos que tardarán un tiempo en desarrollarse, y las segundas tratan de aniquilar inmediatamente a las personas. Esa es la diferencia entre entonces una guerra biológica y una guerra nuclear o guerra radiológica o química, para que vayamos ubicando estos términos acá. Leo un documento sobre la historia entonces de las guerras biológicas. Coinciden todos los autores que desde tiempo inmemorial los seres humanos han conocido el potencial uso de agentes patógenos, aún sin saber de la existencia de los mismos, en los conflictos bélicos. Son numerosos los ejemplos que la historia nos ofrece. Las primeras acciones de guerra biológica se atribuyen a los guerreros hititas del mítico reino de la península de Anatolia o Asia Menor, lo que ahora es Turquía, en época tan antigua como los siglos XII y XI antes de Cristo, fíjense ustedes, que enviaron enfermos de peste o tularemia a territorio enemigo. Ya en el siglo VI antes de Cristo se produjo uno de los hechos más conocidos, cuando en el transcurso de la primera guerra sagrada entre la Liga de Delfos y Cirra, el filósofo y el político Solón de Atenas mandó envenenar los pozos de Crisa cerca de Delfos en Grecia con jugo que elaboró, que puede ser mortal si se ingiere. Para esa época también los asirios envenenaron pozos enemigos con ergotina, derivado del cornezuelo del centeno, que es muy tóxica. Estas tácticas fueron continuas por espartanos, griegos y romanos a partir del siglo VI a.C. y casi al mismo tiempo los escitas, que jinetes, pastores y diestros arqueros de los estepas euroasiáticos, utilizaron flechas contaminadas con fluidos de cadáveres en descomposición y estiércol para provocar enfermedades graves en los enemigos heridos. Uno de los hechos más conocidos en la antigüedad se atribuye al general Cartágines Aníbal, cuando ordenó en el año 184 a.C. que la flota de Prusias I de Bitinia, para el que combatía, lanzara vasijas que contenían serpientes venenosas a los barcos de Eumenes II de Pérgamo, provocando un tremendo caos que llevó a su derrota. Fíjense ustedes cómo estos antecedentes de guerra biológica en el mundo marcan o nos demuestran, pues a través de la historia, que realmente hay países, hay ejércitos que han utilizado la guerra biológica como un arma letal para derrotar enemigos bélicos. Por ejemplo, ya en 1155, la nueva era, el ejército de Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, empozoñó los pozos que abastecían a la ciudad durante el sitio de Tortona, Piamonte de Italia, con cadáveres humanos. Sin embargo, el mayor impacto de cualquier acción de guerra biológica en la historia de la humanidad tuvo lugar en 1347, con uno de los hechos bélicos más conocidos, como el sitio de Cafa, actual Feodosia de Crimea, cuando los tártaros catapultaron cadáveres infectados con peste negra
en el interior de la ciudad, contagiando a una gran parte de habitantes y dando lugar a su rapidísima expansión por toda Europa y en el mundo conocido, causando una mortandad sin precedentes y un auténtico cataclismo epidemiológico. Esta pandemia duró desde 1347 hasta la década de 1350 y produjo tal catástrofe demográfica. Solo en Europa murieron más de 30 millones de personas, un tercio de su población, y en el mundo conocido aproximadamente fueron cerca de 100 millones de personas. Esta impulsó cambios drásticos en el continente europeo desde todos los puntos de vista, en lo social, lo económico, lo político, lo sanitario, lo filosófico, etcétera, dando lugar al paso de la Edad Media del Renacimiento. Otros hechos de este tipo con menor impacto, pero no menos relevantes, sucedieron en años y siglos posteriores, cuando bohemios en 1492 y rusos en 1710 catapultaron cadáveres de apestados en el interior de ciudades sitiadas, como el caso de Reval, actual Tallinn, capital de Estonia, durante la denominada Gran Guerra del Norte entre suecos y rusos. Acciones muy curiosas fueron llevadas a cabo en 1495 por soldados españoles en tierras italianas, cuando mezclaron vino con sangre de enfermos de lepra y se la vendieron a sus enemigos franceses, y la de los militares polacos en 1650, cuando lanzaron vasijas con babas de perros rabiosos sobre los rusos. Fíjense ustedes eso. También en tierras italianas, aunque siglos más tarde, en 1797, ocurrió otro hecho llamativo, cuando Napoleón ordenó inundar las llanuras que rodean a Mantua con el fin de producir un brote de paludismo o malaria. La guerra mundial y los programas de fabricación de armas biológicas. En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, haciendo caso omiso a las declaraciones de Bruselas y La Haya a finales del siglo XIX, que advertían de peligros de usar gérmenes como armas de destrucción masiva, las potencias centrales, especialmente el Reich alemán, iniciaron un programa de producción a gran escala de armas químicas y biológicas, antrax y muermo, fundamentalmente para infectar ganados y personas. El uso para ambos bandos de gases asfixiantes, gas mostaza y fosgeno especialmente, lanzando desde cañones sobre todo y aviones sobre las filas enemigas, causando numerosas muertes, pero más que eso originó daños irreparables de todo tipo a los heridos. Las armas biológicas fueron bastante o menos utilizadas para los alemanes, las emplearon en diferentes puntos del planeta. Así, los objetivos fueron Estados Unidos, donde intentaron contagiar ganado con muermo en Newport, Norfolk, Baltimore, New York y regiones interiores del país, Buenos Aires, Argentina, Rumania, entre otros, pues, la Unión Soviética. Ellos introdujeron, por ejemplo, en San Petersburgo, el cólera, trataron de introducirlo en San Petersburgo, Rusia, y en Italia. Bueno, esta parte de este material, por ejemplo, otro de los países que sumó el uso de armas biológicas fue Finlandia, cuando en 1916 tropas especializadas contagiaron con antrax diversos tipos de ganado en los establos rusos. Fíjense ustedes cómo a través de la historia Rusia ha sufrido mucho los ataques biológicos. Bueno, esta es parte de la historia que les traía. En la Guerra Fría también hay otras. Recuerden que este es apenas el primer programa de varios que vamos a hacer al respecto. 8:22. Leo rápidamente la noticia que nos trajo a hacer el programa del día de hoy. Fíjense, el 19 de junio salió una noticia que decía lo siguiente. Moscú dice: Estados Unidos intenta crear insectos portadores de ébola, HIV y hepatitis B. Ya se han obtenido cultivos de mosquitos infectados con el virus hepatitis B, señaló el ministro de Defensa de Rusia. Leo: el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov, ha denunciado este lunes que Estados Unidos intenta crear insectos portadores
de enfermedades cuyos patógenos no se propagan a través de ellos en la naturaleza, como el ébola, el HIV y la hepatitis B. Ya se han obtenido cultivos de mosquitos infectados con el virus de hepatitis B, señaló Kirillov, agregando que el trabajo se está llevando a cabo en organizaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el país norteamericano, en 6 filiales en el extranjero. Esto permite mantener e infectar 89 especies de mosquitos y 12 especies de garrapatas con arbovirus en condiciones de laboratorio, afirmó el alto oficial según Kirillov, Estados Unidos. Según Kirillov, Estados Unidos pretende utilizar en el territorio de los Estados Unidos como campo de pruebas para posibles escenarios la patente de un vehículo aéreo no tripulado diseñado para propagar mosquitos infectados por el aire demuestra el alto nivel técnico de preparación de Estados Unidos en la utilización de vectores infectados. También destacó que las investigaciones de Washington con insectos portadores de enfermedades tienen un marcado carácter militar y aplicado. Entre otras cosas, Kirillov subrayó que la inundación de los territorios en la provincia de Gerson por la ruptura de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka podría complicar la situación incluso en el caso de infecciones por arbovirus. En concreto, tras la bajada del nivel de agua, pueden aparecer brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente la fiebre del Nilo Occidental, advirtió. Asimismo, el alto oficial indicó que el aumento de los incidentes en biolaboratorios estadounidenses es una de las razones del traslado de este tipo de trabajo a Ucrania y otros países. Esto explica el empeoramiento de la situación epidémica en las zonas donde se encuentran y la aparición de enfermedades y vectores poco habituales en estas regiones. Esa era la noticia que, se convirtió en viral esta semana en la prensa. 8:25 estás en sintonía de Oído Clínico a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos a un corte de la estación, una canción y ya venimos con más de este tema porque vamos a estar conversando con el doctor e investigador Alberto Quintero, quien es viceministro de Ciencia y Tecnología y además director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, con quien estaremos conversando sobre guerra biológica, armas biológicas en este programa que hoy promete. Así que pendientes, ya venimos con más de Oído Clínico. Escuchas Oído Clínico, comunicación para la salud y la vida, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Llegar a la Radio Nacional, esa tremenda radio que tenemos en Venezuela, me siento ahí los domingos unas 2 o 3 horas y el pueblo llama, interviene, y este es un canal donde el pueblo participa y forma parte de un nuevo modo de hacer comunicación social en Venezuela. Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Comenzamos el día con el recio sentir de la música de nuestra Venezuela. Todos los días a las 6 de la mañana, una opción diferente con el mismo sabor de la venezolanidad. La invitada es Venezuela, el más tradicional programa de nuestro folclore, con Duval Maldonado, arpa. De frente con lo nuestro, con la conducción de Lilibet Gómez. Escuchas Oído Clínico, comunicación para la salud y la vida, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó,
Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal y como está el mundo de hoy. Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Continuamos en Radio Nacional de Venezuela, en el programa Oído Clínico. El despertar de la historia, la primera, que sea humana la humanidad, ayúdenlo. Nosotros hagamos la historia y que otros la escriban en un mundo mejor. Definitivamente, nuestro padre cantor, Ali Primera, nos dejó una obra musical, cultural, artística, cultural, con mucho aporte. Fíjense que ese tema, bueno, da con el tema del que estamos hablando, del tema que estamos desarrollando el día de hoy, que estamos comenzando a desarrollar el día de hoy, que es guerras biológicas o armas biológicas, la historia de las guerras biológicas y armas biológicas en el mundo. Primer programa de varios que vamos a tener al respecto, una serie de programas que vamos a tener al respecto. Fíjense, les había hablado de la denuncia del Ministerio de Defensa ruso, pero unos meses atrás China había pedido a Estados Unidos explicar laboratorios biológicos en Ucrania. Leo una información de la Radio Universidad de Chile y RT Sputnik. China pidió que ambas partes garanticen la seguridad de los laboratorios en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó este martes a Estados Unidos a revelar detalles sobre los laboratorios biológicos financiados en Ucrania, hecho que fue denunciado por Rusia el sábado pasado. En conferencia de prensa, el portavoz de la Cancillería china, Li Hanchao, sostuvo que Estados Unidos debe ofrecer detalles incluidos sobre los tipos de virus almacenados y las investigaciones realizadas. Chao exigió en nombre de su nación que todas las partes garanticen la seguridad de estos laboratorios en el marco de la situación de conflicto entre Rusia y Ucrania, esto en marco de la operación
especial rusa en defensa del Donbass. Estados Unidos, fíjense lo que dice China acá, Estados Unidos tiene 336 laboratorios en 30 países bajo su control, incluido 26 solo en Ucrania. Debe dar cuenta completa de sus actividades militares biológicas en el país y en el extranjero y someterse a verificación multilateral, dijo el portavoz chino. El pasado 6 de marzo, el ministro de Defensa de Rusia informó sobre el hallazgo de activos y documentos que evidencian que en Ucrania existen laboratorios de desarrollo de armas biológicas con financiamiento del Pentágono Estados Unidos. El portavoz de la cartera de defensa rusa, Igor Konashenkov, denunció que emitió una orden de destrucción de emergencia el 24 de febrero para estas instalaciones que se encontraban trabajando con patógenos de alto riesgo, como el anthrax, la peste, el cólera, entre otros. Fíjense ustedes cómo esta noticia viene rodando desde principios de este año, estas denuncias. Por ejemplo, Rusia denuncia laboratorios de armas biológicas de Estados Unidos en Ucrania. Esto fue la de marzo. Como fuente sacamos a Sputnik, Armadillen y Sana. Estados Unidos crea componentes de armas biológicas cerca de las fronteras de Rusia, afirmó este martes el teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas, en sesión plenaria de la Duma estatal de ese país. Según los resultados de los análisis de la documentación y la entrevista de testigos presenciales, no tenemos ninguna duda de que Estados Unidos, con el pretexto de garantizar la bioseguridad mundial, llevó a cabo investigaciones de doble uso, sentenció. Asimismo, Kirillov añadió que estas tuvieron lugar en biolaboratorios estadounidenses en las repúblicas de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Kherson. Indicó que durante la operación militar, el ministro de Defensa ruso examinó más de 2.000 documentos con los que se establecieron nombres concretos de funcionarios que participaron en la Organización de Investigaciones Militares Biológicas en Estados Unidos y Ucrania. Me gustaría señalar que ninguno de los hechos expuestos por el ministro de Defensa fue rechazado por Estados Unidos. Nadie, incluidos los países occidentales, tuvo dudas sobre la autenticidad de los documentos publicados. Enfatizó también que la investigación sobre los biolaboratorios estadounidenses desató la indignación pública con concentraciones y protestas en Corea del Sur, Armenia, Kirguistán y Serbia, a través de un documento titulado Hoja informativa sobre los esfuerzos de reducción de amenazas de armas de destrucción masiva. En el 2022, el Pentágono admitió que el gobierno de los Estados Unidos apoyó 46 instalaciones de investigación biológica en Ucrania durante los últimos 20 años. Ya entonces se dan cuenta por qué entonces el uso de armas biológicas en Ucrania está cada vez más evidenciado, incluso en el mundo. Y bueno, recordemos históricamente cómo se han utilizado armas biológicas. Solo recordar cómo Estados Unidos utilizó la gente naranja en Vietnam, hizo tanto daño no solo a la población vietnamita, sino a los sembradíos, para dañar los sembradíos, para dañar la siembra, para matar de hambre a esa población, sino que además también dañó la salud por muchos años, al punto de que en Vietnam hay más de 1 millón de personas con defectos congénitos, producto todavía de los efectos de la gente naranja. Esto ha sido realmente uno de los crímenes de lesa humanidad más grandes en la historia, aplicado desde el punto de vista de las armas biológicas a poblaciones enteras, con impacto no solo en la salud humana, sino impacto en la salud bioambiental, en la salud ambiental, en la salud biológica de toda la vida del planeta. Porque no solo impactó sobre Vietnam, sino sobre muchos países y sobre la vida del planeta. Otro importante es las guerras bacteriológicas, o llamadas guerras biológicas, contra Cuba, contra la Revolución Cubana. La operación Mongoose. Esta operación considerada una guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba. Por ejemplo, voy a leer lo siguiente. Los errores que condujeron al fracaso de la invasión mercenaria de la playa Girón fueron minuciosamente analizados por la administración de Kennedy. A raíz del fracaso de Kennedy
confió al general Maxwell Taylor la misión de describir, explicar y establecer conclusiones sobre las causas que determinaron la debacle de la Operación Pluto, otra de las operaciones que contuvo guerra biológica contra Cuba. La designación de un general para esta tarea no se considera por los historiadores una casualidad. Era indiscutible que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tendría una importante presencia en los nuevos planes subversivos contra Cuba, oponiéndose a criterios existentes en la época entre jefes del ejército de Estados Unidos de que la guerra no convencional no merecía consideraciones serias o esfuerzos de los militares. No obstante, como ya expresamos en un artículo anterior, el esfuerzo desplegado en la suficiente operación Mangosta o Mangus fue exhaustivo y contundente. Las agencias y los departamentos de defensa de Estados Unidos concibieron en conjunto una operación que aglutinó esfuerzos en casi todos los ámbitos de la vida nacional de Cuba. Planes de desestabilización que preveían, o que consideraban el desarrollo de huelgas, demostraciones contra la revolución, atentados contra principales dirigentes, sabotaje, rebelión abierta y guerra biológica. En sus orientaciones, la operación Mangosta establecía cuando el movimiento popular ocupe un territorio importante de Cuba, debiera formar un gobierno provisional. Esto permitiría la ayuda abierta a América Latina y Estados Unidos si piden si es necesaria. Y además contemplaba el uso de la guerra biológica para debilitar no solo la salud de los residentes en Cuba, sino acabar con la producción agraria del país. Entonces, todo parte de la historia entonces de las guerras no convencionales que han empleado armas biológicas contra poblaciones enteras, a pesar de que hay una convención y hay tratados, protocolos internacionales que prohíben el uso de armas biológicas sobre poblaciones en situación bélica. Bueno, ya tenemos al invitado con nosotros el doctor Alberto Quintero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, bueno, un placer escucharle a ustedes y estar aquí. Bueno, bienvenido a esta conversa sobre guerra biológica y el empleo de armas biológicas en el mundo, la historia sobre ello. Estamos aquí para atenderle, bueno, cualquier iniciativa o que tenga, bueno, el tema de armas biológicas es muy extenso realmente, ¿no? Y de alguna forma, lamentablemente, hay muchos ejemplos, pues, no solo en guerra, en otras partes, en otras latitudes, a través de la historia, en donde se han sufrido muchas bajas de personas, pues, de ciudadanos comunes que han sido víctimas de la manipulación de organismos para por esos fines, pues, fines políticos, fines económicos, de todo tipo. Fíjese, cuando uno habla de guerras biológicas, bioterrorismo o guerra no convencional, ¿qué términos realmente debe usar en el contexto cuando ocurre un ataque biológico sobre una población? Bueno, lo que pasa es que la guerra no convencional, eso varía desde el marco de referencia, pero las guerras son muy diferentes a como se planteaban anteriormente. Digamos que una guerra ahorita que es convencional podría no ser convencional hace 300 años, ¿no? Porque antes, bueno, no existía la pólvora, hace 500 años, entonces todo el mundo tenía que pelear de espada, entonces la guerra de ahora sería no convencional para la de antes. Sin embargo, si estamos hablando de material biológico utilizado en una guerra, pues no sé si definirla no convencional o no. Yo más bien lo diga como un artefacto de guerra. ¿Cuál es el asunto? Un arma biológica tiene ciertas ventajas, si lo vemos desde el punto de vista bélico, debo decirlo lamentablemente. Un organismo se propaga sin necesidad de que exista otro financiamiento, pues. O sea, es decir, un virus, que uno tira a una población y no tienes que hacer más nada sino un virus patógeno, pues. ¿Sabes? Cuando una guerra que es financiada con armas como tal, pues de alguna forma tiene que estar aplicando el arma y es algo que tú haces, pues, que las personas hacen normalmente, pues. En el caso de las guerras biológicas, el asunto es más el conocimiento que tiene un país o una región sobre un virus, una bacteria, y cómo puede dañar esto a una población. Como tal, es uno de los actos más perversos que
que se ha visto pues en la historia de la humanidad, que es causar enfermedades, causar plagas, causar muerte, aplicando estas cosas. Realmente es algo vergonzoso, de lo cual la humanidad no debería ni siquiera transitar o hablar, pero existe, es una realidad y lamentablemente tenemos que hablar de eso. Fíjate, doctor Alberto, ya hace el 13 de junio, bueno, estos días se ha rodado una información sobre que ya se han obtenido cultivos de mosquitos infectados con virus de hepatitis B, y además se presume que también HIV y ébola. ¿Esto es posible desde el punto de vista de la tecnología y el desarrollo de biotecnología para propagar enfermedades? Bueno, eso depende del virus o del microorganismo, ¿no? En el caso de hepatitis B, bueno, sería la primera vez que no veo una propagación de un virus de ese tipo en mosquitos, pero también es más marketing, es más miedo colectivo que se le inyecta a la gente que otra cosa. Sí es verdad que muchos vectores, ya vemos mosquitos, ya vemos otro tipo de artrópodos, son propagadores de pestes y de virus, de bacterias y todo eso, pero de alguna forma el virus normalmente es específico, o la bacteria es específico para una especie de artrópodos tales como mosquitos. Entonces yo creo que también es más especulación que otra cosa. La gente le gusta someter a una población al miedo, al pánico, porque eso de alguna forma es un comportamiento predecible. Cuando las personas tienen pánico, tienen miedo, reaccionan de una forma, pues, y eso también es parte de la guerra. El miedo como propaganda de guerra es muy efectivo, es una de las cosas más efectivas que hay, porque una persona cuando tiene miedo no está en sus cabales, cuando tiene pánico actúa de una forma que no es la esperada, la convencional, y eso también forma parte de los métodos de guerra como tal. Bueno, el método de Sun Tzu, todo en el arte de la guerra está basado en el engaño, por ejemplo. Exactamente. Pues, claro, yo sí puedo decir, si hay documentación terrible de lo que han sido las armas biológicas. Uno de eso es, por lo menos en el caso de la conquista de España hacia México, Cortés, también lo hicieron los británicos, ¿no? Llevaba cobijas de presos que se habían muerto por viruela en las cárceles, y se las obsequiaban, pues, como una especie de objeto valioso a las poblaciones amerindias de México, y bueno, gracias a esto se diezmó la población. Lo mismo hicieron los británicos, ¿sí? Con los indios americanos, con los indios nativos norteamericanos, lo mismo, pues, con cobijas y todas esas cosas, y fueron exitosos, debo decirlo, malamente, porque bueno, yo ya tenía una inmunidad previa. El haber sido sometido, estado en contacto con ese virus por mucho tiempo, de alguna forma también hace que muchas personas empiecen a mostrar cierta inmunidad, porque la gente empieza a desarrollar cierta inmunidad, y en una población que nunca ha estado en contacto con un patógeno de este tipo, en el primer contacto los resultados son catastróficos, pues. Y eso es un ejemplo de una guerra biológica. Otro ejemplo es lo que la guerra de China con Japón. Japón utilizaba pulgas que estaban infectadas de una bacteria que transmite la peste bubónica, que es Yersinia, y también los resultados eran desastrosos porque es la manipulación, pues, de los medios, de un vector como la pulga, como el mosquito, como las cobijas, como todas esas cosas, para propagar una enfermedad. De manera que el que manda el arma biológica tiene mucho conocimiento de esa arma con respecto a la población que va a ser afectada. Lamentablemente es así. Y en la historia está llena de esos ejemplos, de esas perversidades para diezmar una población. Y le puedo decir que inclusive la caída del Imperio Azteca de alguna forma se vio afectada, pero gran parte de su afectación vino por un arma biológica de este tipo. Así es, bueno, la operación Mangosta, por ejemplo, en Cuba,
que estuvo destinada no solo a infectar a las poblaciones, sino también a dañar los cultivos y la producción, matar de hambre a la población cubana. Sí. Entonces, nosotros mismos, los humanos, sin saber o sabiéndolo, aplicamos armas biológicas, pero con los fines de la agricultura comerciales. Es decir, hay una cosa que se llama los biocontroladores, que son bacterias que matan a plagas como saltamontes, algunos artrópodos, algunas larvas, y nosotros las utilizamos asperjando en los cultivos con esas bacterias, y las bacterias de alguna forma colonizan esos artrópodos para evitar el uso de pesticidas. O sea que eso es un ejemplo de arma biológica, pero con el uso de la agricultura. Realmente que no sea arma biológica, pues cuando uno dice un arma biológica, normalmente se está refiriendo, es un arma de guerra, pues, en el caso de las poblaciones humanas. Exactamente. El caso también de la gente naranja, por ejemplo, en Vietnam, que lo decíamos hace ratito, que todavía deja saldos sobre la población vietnamita por el impacto ambiental y sobre la salud humana, ha transcurrido se dice que puede durar más de 100 años. Sí, lo que pasa es que también existe la diferencia entre el arma química, como el napalm y otros agentes, con respecto al arma biológica, es que en el caso del napalm y otros compuestos que causan quemaduras y son terribles, pues, el gas mostaza y todas esas cosas, realmente son agentes químicos. En el caso del arma biológica, normalmente es un microorganismo, es un patógeno, es un microorganismo normalmente microscópico que causa un daño a una población por infectarla y replicarse. Y ese es un arma que podría decir que es un poco más efectivo, pues, que el arma química, porque ese organismo, ese patógeno empieza a replicarse e infecta a otras poblaciones y infecta como una cadena, y la cadena se va propagando y así sucesivamente. De la manera que la gente, pues, los países que tienen esa tradición bélica, lastimosamente debo decirlo, han aprendido que el arma biológica como medio de acción bélica es muy efectivo. Así es. Fíjate, en el transcurso de la historia, bueno, como venimos diciendo, el empleo de guerras biológicas han ocurrido y han dejado saldos escalofriantes sobre la salud humana y ambiental. ¿Cómo pueden medirse estos impactos en lo económico, en lo político y en lo social? Bueno, en lo social, pues, nada más y nada menos que grandes números de mortalidad en la población. En lo económico, bueno, nada más el uso de medicamentos, pues, lo que invierte la gente, lo que invierten los países, pues, por librarse de esto, por salvaguardar a su población, son cuantiosos, son miles de millones de dólares. De tal manera que el arma biológica no solo causa estragos en un organismo, sino que causa estragos en la economía, en la sociedad, en la mentalidad de las personas, el terror psicológico. Es algo que si empezamos a cuantificar todos sus impactos, realmente sería inconmensurable. Hablar de un daño, por supuesto que sería económico, pero también está el daño generacional, pues. Mucha gente queda con secuelas de estas cosas, cicatrices, hay daños a nivel renal por tomar tantos medicamentos, o sea que a nivel metabólico hay una afectación generalizada que se da precisamente para contrarrestar los efectos de un agente biológico. Así es. Bueno, doctor Alberto, el tiempo es implacable en radio y en medios de comunicación. Si nos podría decir en 1 minuto, 2 minutos, tu opinión acerca de si nuestra región, ya háblese de Sudamérica, Latinoamérica, del sur global y Venezuela, estarían preparados para contrarrestar un ataque biológico por parte de alguna potencia extranjera, llámese Estados Unidos, Europa, cualquiera. ¿Estaríamos preparados para eso? Bueno, en mi humilde opinión, yo creo que ningún país está preparado para eso. Lo digo porque ¿qué saber qué agente se puede utilizar? O sea, podría estar preparado si conoces el patógeno, pero fíjense lo que pasó con el COVID. Nadie estaba preparado y mucha gente murió. Lo que sí puede pasar es que, dependiendo de la política de los países, uno puede hacer que los daños sean mucho menores. Y aquí yo debo decir que Venezuela, en el caso del COVID, fue un ejemplo de cómo debe comportarse una población, de cómo debe comportarse un gobierno, de las medidas de seguridad
y eso dio muchos resultados positivos. Tal es así que en Venezuela no vimos pues esa cadena de muertos en la calle, esa pila de cadáveres que lo veíamos en Perú, que lo veíamos en Ecuador, inclusive en Nueva York, esa montaña de cadáveres que se pudo haber evitado si realmente los gobiernos en su momento hubiesen tomado las medidas que también se tomaron aquí, pues una precaución extrema, tapabocas, toda la cosa, y bueno, nuestros planes de vacunación, todo lo demás, y informando siempre a la población, de parte del gobierno, de las autoridades sanitarias. Digamos que nadie está preparado para eso, pero lo que marca la diferencia es lo que tú hagas con respecto a la población y cómo puedas, en la medida de lo posible, hacer que la gente minimice los efectos y sobre todo minimice las posibilidades de contagio. Eso sí hace la diferencia. Así es. Bueno, un mensaje de 20 segundos al pueblo de Venezuela que le escucha a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela en las más de 90 emisoras que están transmitiendo el programa. Bueno, mi mensaje siempre es de esperanza, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de ver cómo nuestro país se comportó en la pandemia con el COVID-19, porque como lo dije anteriormente, no sufrimos los estragos que sufrieron otras naciones, no éramos una nación de repunte que se notaba por eso, y que eso marca la diferencia. Y yo pienso que nosotros como país dimos un gran ejemplo de civismo, de comportamiento ante una pandemia que marcó el rumbo de la historia y lo marcó por dentro, y perdimos muchos seres queridos, pero bueno, la vida continúa y hay que seguir adelante. De tal manera que me siento orgulloso pues de eso, y es una prueba más de que los venezolanos realmente nos reponemos ante las adversidades. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos conversando gratamente y lamentablemente se nos hizo corto en este tema a desarrollar, pero lo invitamos a un próximo programa para seguir desarrollando el tema y bueno, temas de interés sobre la biotecnología en nuestro país para el desarrollo de soberanía sanitaria. Estuvimos conversando con Alberto Quintero, viceministro de Ciencia y Tecnología y el director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Estamos llegando al final del programa por el día de hoy. En el Master Control estuvo nuestro amigo Pérez Prado, el calcero de la radio. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, nuestra amiga Ismael Jiménez. Quien habló, Ricardo León, especialista en medicina interna e investigador de los CIMAVEN. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche en otro programa más de Oído Clínico. Feliz noche. Oído Clínico, comunicación para la salud y la vida, conducido por el doctor Ricardo León, especialista en medicina interna e investigador. Oído Clínico, una producción de OSIMAVEN por el Sistema Radio Nacional de Venezuela.